Plásticos en la Ciudad nos vinimos hasta Casa Pueblo para conversar con el maestro Carlos Páez Vilaró. Nos está esperando en su taller, los invito a pasar. ¿Cómo estás, Carlos? ¡Qué sorpresa! ¿Cómo le va? Encantado. Encantado. Qué gusto verte. Muy bien, ¿cómo estás? ¿Querés pasar? ¿Cómo no? Permiso. Bueno, gracias por recibirme, Carlos. Y bueno, es un poco mi costumbre. Cuando vienen los amigos en esta lejanía. Nos vamos a sentar en estos bancos. Son bancos africanos estos de... ¿De qué zona del África? Vienen de la zona del Camerún. Del Camerún. Yo tenía el atelier mío en Douala. Y tenía realmente... Era un apasionado de la artesanía de los africanos. Hasta el punto de que hoy en día las réplicas que están haciendo son maravillosas. Sí, son buenas. Son muy buenas. Incluso hasta confunden con las antiguas del IFAN, que era el Instituto de África Negra, claro, de Senegal. Y usted, maestro, siempre está muy relacionado con el África, ¿no? Y hay muchos objetos, muchos elementos traídos del África y buenas piezas, ¿no? Porque no es solo lo que uno compra en un aeropuerto, son las buenas piezas. ¿Qué relación usted encuentra con el África? Bueno, lo que pasa es que lo que yo guardo en el corazón es mi agradecimiento a mi vida en el medio mundo, es decir, claro, no vivía dentro del conventillo, pero tenía acceso por medio de un atelier que había formado una pieza de la Yacumensa en Montevideo, y ahí la negritud inmensamente generosa me habilitó la posibilidad no solamente de pintar en el patio del conventillo, sino la posibilidad de tocar sus tambores, o sea que claro, de alguna manera me convertí en un tamborilero más de aquella comparsa que fue la decana del Hueca, Morenada. ¿Qué tamboril, qué tipo de tamboril tocaba? Yo tocaba el piano. El piano que lo puso en manos el negro Kiko, que para mí era como el Stradivarius de los tambores, el claro, mejor fabricante que había de tambores en Uruguay. Y bueno, con Juan Ángel Silva, con Zacatrole, con Bragueta, con el Tola, salíamos a callejear. Sin darnos cuenta, la primera vez que yo salí en comparsa fue en Añoranzas Negras, atrás de la veterinaria. Era una comparsa dirigida por José Antonio Lungo. Y yo participé entonces de la cuerda de tambores. Fue la primera vez que Marta Gularte, que es la famosa diva, salió también conmigo a tocar el Negro Pirulo. Era una comparsa legendaria. Claro, Añoranzas. Claro. Y ahí usted ya estaba pintando. Y por supuesto, en ese momento me nació pintar, pero nunca pensaba que mis cuadros eran cuadros. Claro. Era absolutamente ignorante de ¿Y todo cómo ese lo tema. veía usted en ese momento? Yo lo veía como un dibujo que les hacía a los negros para que vieran cómo se iban a encontrar encima del tablado vestidos, y yo los dibujaba. Era ya casi un trabajo como... un trabajo como de modisto. Exacto, ahí va. Porque yo notaba de que se estaba distorsionando el candombe en Uruguay, que se estaba brasilerando. Ahí está. Y ahí entonces mi preocupación estaba en que se mantuvieran dentro de lo que era la tipiquez, claro, que los coberos de lujo, aquellos coberos clásicos como era Félix Velázquez y el Triqui Triqui famosos, claro, se mantuvieran con el plumaje y los cueros de antaño, y los espejos, que las negras viejas no fueran bayanas, que fueran la negra clásica ama de cría uruguaya, que el viejito gran villero, cuando miraba el cielo buscando inspiración para las recetas de su mal de amor, se mantuviera con sus barbas de nieve. O sea que luché para que la comparsa fuera comparsa antigua. Claro. Hoy en día se ha distorsionado un poco, ya están los tambores con tensores, ya también tienen boca de plástico, y es otro sentimiento. Era maravilloso
ver que de repente tu lonja, sin darte cuenta, se había teñido con sangre, de tanta pasión que ponías acompañando al grupo. Y fue para mí, entonces, la negritud uruguaya fue la gran escuela que yo tuve, a la que yo le agradezco mi introducción a la pintura. ¿Y eso era de alguna manera, usted lo ve como un acercamiento al África? De alguna manera? Sí, totalmente, porque yo después entré a investigar, quería ver dónde estaba el negro más profundo, y ahí recorrí América entera donde la negritud tenía presencia. O sea que me fui a Bahía, después fui a la República Dominicana, después fui a Haití, que Haití es más África que África, claro. Y finalmente era lógico, el empujón tenía que ir al África. Y al llegar al África, que fue en el año 1962, esa inconsciencia del artista, no me había dado cuenta que estaba gestándose la revolución. O sea que mientras yo pintaba feliz de la vida en las calles, en los mercados de Senegal, por otro lado el negro estaba preparando sus flechas para echar al europeo. Claro. El negro tenía ansiedad de volver al dialecto y echar los idiomas esclavistas. Y entonces yo, sin darme cuenta, me adhería a ese tipo de revolución. Estaba metido ahí. Me quedé por lo menos en el sitio, me llamaban aquel blanco, está pintando, pero nunca me tocaron, y al contrario, me facilitaron todo para que yo hiciera un largo periplo. Un periplo que abarcó casi todos los países africanos, hasta que el doctor Albert Schweitzer, que era el famoso médico, había dedicado toda su vida a la cura de los leprosos, montó un hospital en la selva de Lambarene, la selva de los gorilas azules, y recibí en la Costa de Marfil, recibí una invitación de este famoso santo, un apóstol, ¿no? Era realmente extraordinario. Y hasta allá me largué entonces, cambié un boleto de avión por un mural en el Comando Militar del Camerún, y ahí me largué hacia Lambarene. Entre tanto, en el camino fui pintando murales, como siempre. Y bueno, después que terminé mi vida en el hospital, me despedí de Albert Schweitzer el día de mi cumpleaños, el 1 de noviembre del 62, porque si no me despedía, ocurría que debía quedarme obligado un mes más y no pude resistir tanto dolor. Claro, claro. Así que partí hacia el Congo, donde el presidente Fulbert Joulou, que era un africano muy bajito, tipo pigmeo, digamos, vestido en Christian Dior con sábana blanca, me recibió con un contrato para pintar el mural del Palacio Presidencial en Brazzaville, en el Congo Brazzaville. Qué fabuloso. Y ahí fui entonces a realizar la empresa, hasta que una amiga mía, muy cercana a mí, que vivía en Douala, en Camerún, me llamó por teléfono y me dice, Carlitos, me llamaban Carlitos. Carlitos, me dijeron que tú eras espía comunista. Y yo le dije, pero ¿cómo? Yo el único ismo que conozco es el ciclismo. Le digo, ¿de dónde salió esa versión? Mirá, mi cuñado es el jefe de la guarnición militar del Congo y me ha comentado de que realmente si estás en el tema te pueden fusilar. Y ahí yo me di cuenta de que era una especie de... Había un gran corredor uruguayo, López Testa. Yo me sentí López Testa y corrí con una rapidez inmensa y emboqué en un barco que iba cruzando el río Congo, cargado de gente, de trabajo, de caballos, de cornetas, de gente que amamantaba a sus hijos, y partí hacia Leopoldville. Bueno, en Leopoldville entré corriendo, porque en ese momento el toque de queda era a las 5 de la tarde y yo llegué a las 4. Y ahí en esa disparada encuentro un grupo de muchachos que estaban discutiendo frente a una vidriera si compraban una heladera o no la compraban. Fíjate, yo a punto de ser fusilado, encontrarme con ese diálogo. Me acerqué y yo dije, pero che, ustedes hablan castellano, ustedes son uruguayos. No, dije, somos argentinos. Por ahí nos abrazamos, el abrazo me duele aún. Y ahí les conté en 10 minutos, ya no alcanzaba para el toque de queda, allí te mataban con flechas. Los cuidadores del toque, sí, tenían flechas envenenadas.
Y entonces estos muchachos, entre los cuales hubieron 2 mendocinos que me ayudaron mucho, me alojaron, me escondieron durante 30 días en la guarnición militar que evacuaba negros de Katanga en la revolución. O sea que eran realmente héroes que salían en las noches con los aviones cargueros y los traían llenos de familias, salvándolas del genocidio. Bueno, entonces allí estuve un mes, el comandante se llamaba Torcuato de Alvear y me comunicaba con Uruguay por medio de una estación clandestina cuyas antenas las teníamos escondidas en una palmera. Bueno, ahí precisé el salvoconducto para partir para París porque me impidieron la entrada en Angola. Yo había hecho exposiciones en Angola, Lobito, Luanda, Lourenço Márquez y Mozambique. Y no me dejaron entrar. Entonces, al no dejarme entrar, le pedí al embajador en París, a Abelardo Sáenz, que me hiciera el favor de me extendiera un salvoconducto para salir. Y bueno, allí vino un pasaporte inventado, al cual yo creo que tenía hasta el sello de Peñarol, para impresionarlos, y me dejaron salir. Así que ese fue mi periplo africano, hasta que años después tuve la chance maravillosa de volver al África, que ya se había marcado en mi vida como una vacuna. En otras condiciones, digamos, como buscando el claro, arte. Porque allí hay un hombre de una gran fortuna, muy amigo de Onassis, se llamaba Gerard Leclerc, era un industrial de zapatos. Toda Europa caminaba con los zapatos de él. Y me dijo Gerard, tengo muchas ganas de hacer un filme en África y te precisaríamos a ti como introductor en las tribus, que yo ya conocía todos, claro. Luanda. Y ahí entonces acepté y introduje el grupo como el tuyo. Lo introduje con las cámaras y con 5 camiones de ultrafuerza, con 3 o 4 jeeps sin capota. Entramos en África como si fuera una caravana conquistadora, a pescar todo lo que podía enseñarme los zamburus, los turcanas, los masáis. Fueron al corazón del África, más. Ahí nace Batuc. Y ahí nace Batuc. Ahora, lo curioso de Batuc es que, bueno, fuimos derrotados por las lluvias. Al llegar el momento de las lluvias, ya nos dimos cuenta de que nos hacíamos puré, ¿viste? Claro. Y ahí entonces decidimos partir a París, armamos la película con el montaje, metiendo verdades y mentiras, y terminamos la película. Al terminarla, mira qué curioso lo que te voy a contar. Se la mostré a Benedetti, que estaba por ahí, Mario estaba con el Babi Linardi, paseaban por París. Ajá. Decime, Mario, ¿no me das algún consejito? Y creo que me dio un consejo. No me acuerdo si, hablando de la acústica, yo metí la pata, y me dijo, corregilo, Mario. Y ahí entonces, terminado el film, que ya dijimos, está maduro el film, lo vamos a inaugurar en familia. Y yo era muy amigo de Gunther Sachs, porque yo vivía en la casa de Gunther, que se había casado con Brigitte Bardot, en la Avenue Fosse 32 en París. Y ahí entonces invito a un grupo de amigos muy selecto, y para darle floración a la fiesta, invitamos a un grupo de chicas de esas deslumbrantes que existen en Francia. Y ahí se armó una especie de jolgorio, mientras veíamos la película, era toda una fiesta. Esa fiesta terminó con champagne dentro de la sala que habíamos alquilado, pero nos demoramos. Terminó la película y nos quedamos como 1 hora más, hasta que de golpe alguien golpea la sala, dice, perdón, Mr. Vilaró, dice, ¿ustedes terminaron de ver la película? Sí, justamente íbamos a pagar ahora el alquiler. ¿Usted necesita algo? Sí, dice, nosotros hace 1 hora que estamos esperando porque alquilamos la sala. Y era Orson Welles. Así que yo me había dado el tupé de estar esperando. De atrasarlo. Por una estupidez, por estar con las chicas ahí. Bueno, de ahí entonces me animo a ir con las latas de la película, me voy al Festival de Cannes. Con el ánimo
por supuesto, no de exhibirla en el festival, sino con el ánimo de mostrársela a algunos periodistas, bien, claro. sobre todo argentinos que estaban allá. Y pasamos la filmación, lo logro en un grupo de periodistas, y entre ellos estaba el director, el presidente del festival, que se llamaba Fabre Lebret. Mucho gusto, Fabre, para mí es un honor que usted vea la película mía de África. La vimos, y en la mitad de la película él se levanta y se va. Yo, imagínate, se me hizo un nudo en el estómago, claro. Me di cuenta que la película mía no le había interesado, que era un fracaso. Y cuando llego al hotel, entonces en el hotel suena el teléfono. Mire, yo soy Fabre Lebrete. ¿Cómo le va al presidente? Le digo yo. No, le quería comentar que creo que su film tiene dignidad como para ser exhibido en el festival. ¿Pero cómo es eso? Le digo yo. Sí, porque el film de clausura le correspondía a un film ruso que se llamaba Costumbre del Oeste. Y se va para otro festival, o sea que nos quedó libre la clausura. Qué bárbaro. La fiesta de clausura del festival. Qué bárbaro. Entonces yo, imagínate, con la uruguayo, con las 5 latitas bajo el brazo, lo primero que opté fue sentarme en el hotel y hice unos afiches de papel y los pegué en la calle porque estábamos habilitados para tener 5 carteles en la calle. Batuk, de África. Y ahí viene la gran tenida, porque el Festival de Cannes se clausura con una pompa infernal, todo el mundo de etiqueta, y yo no tenía ropa. Entonces le pedí la ropa prestada al maître del Carlton, del Hotel Carlton donde yo estaba. Pero estos sacos blancos, yo perfecto, o sea, parecía un Tyron Power. Y cuando llegamos, entonces llega Gunther con Brigitte. Brigitte nunca había estado en el Festival de Cannes, o sea que para ella era una novedad, pues ella le disparaba a las multitudes. Entonces llegó con Gunther del brazo, penetró en el medio de una multitud de fotógrafos. Esa multitud de fotógrafos como que la abrumó, yo me di cuenta que iba a tener claustrofobia. Y entonces me acordé, había un boxeador amigo mío que vivía en Buceo, que me había enseñado de que en el medio de la multitud, cuando tú te veas en apuros, tenés que pelear como echando semillas volanderas, ¿viste las semillas que tiran? Entonces yo hice así, con toda la energía de un hombre joven, y cayó el fotógrafo. Al caer el fotógrafo derribó a otro, y bueno, tuvo la buena idea de tirarme con la máquina. La máquina Nikon me sacó este diente, que este diente no es mío, este diente me lo puso el dentista amigo de Brigitte, Paul Albou, en París. Bueno, entonces, fíjate tú, yo con la ropa prestada, ropa que no era mía, cayendo la sangre del diente en la solapa. Ahí entré yo a ver la película que me ha llevado un sacrificio enorme durante tanto tiempo. Ahí me voy a sentar en la butaca que tenía asignada, y en el momento que me voy a sentar, aparece una señora en el medio de la oscuridad. Perdónenme, señor, pero no me deja su butaca, porque a mí se me perdió Y yo, educación antigua, dije, bueno, qué sé yo, lo que da vuelve, le dejé mi butaca. O sea que después de ese sacrificio brutal, de tempestades, de lluvia, de tribus, tuve que ver mi film en el estreno más lujoso del mundo, con la bandera uruguaya flameando afuera. Fabuloso. Y sentado en el piso. Ahora, ¿qué pasa? Al sentarme en el piso había una baranda adelante, estaba en el segundo lugar. O sea que yo tuve que ver la película a media agua. Y ahí entraron las vanidades, ¿no? Porque cuando aparecen los créditos, dice Gunther Sachs presenta un film de Carlos Páez Villalobos Batuk. A mí se me hizo el corazón cuando vi mi nombre en aquel festival ahí, pleno de gente. Ese entorno. Y de golpe siento un aplauso. En el medio de aquella muchedumbre, un aplauso. Que para mí fue como si entrara, no sé, como si entrara Maradona.
Y ahí después me encontré con quienes habían aplaudido, que era Torres Nilsson, Graciela Borges, Beatriz Guido y Walter Achugar, que era escribía para Marcha, escribió una nota muy linda de Marcha. Bueno, y ahí terminó la aventura de Batuco. Carlos, hablando de aventura, su relación con el arte ha sido una aventura toda la vida. Toda mi vida ha sido toda una la aventura. vida. ¿Qué es lo que usted rescata viendo desde su lugar actualmente, después que construyó todo esto que es Casa Pueblo, que surge de la nada, ¿no? O sea, de esta zona y del impulso y de la porfiadera, digamos, de hacer algo acá? ¿Qué es lo que usted ve así con el tiempo? ¿La pintura, la cerámica? Mira, yo lo que veo que lo más importante, y siempre se lo digo a los jóvenes, es el intento. Ahí va. El intento es mucho mejor, mucho más importante que el hallazgo. Si vos no intentás, si no te tirás en el océano aún sin saber nadar, ahí estás liquidado. Claro. Por eso que yo cuando alguien dice, oh, tengo un problema, mis hijos mismos, uno quiere ser boxeador. Tírate, se fue a Tailandia a estudiar el Dale con todo, ese que se rompen todo. Sebastián. El otro quiere ser sonidista. Se fue a Montevideo a estudiar sonido. Y el otro quiere ser chef. Así que aparte de ser gordo, fíjate como chef peligra su vida. Y yo digo, intenten, ¿no? Vayan para adelante, háganlo, dense, porque la vida mía fue un intento. Un intento que me dio muchas satisfacciones y que a veces me hace dudar si yo hice las cosas que hice, porque fueron tantas, fueron tantos los errores, fueron tantos los sacrificios. Toda mi vida fue un trueque. ¿Cuánto vale un cuadro tuyo y una alfombra? ¿Cuánto vale un pasaje? ¿Cuánto vale un dentista? ¿Cuánto vale por ejemplo, de esas aventuras, de esas cosas que usted dice, bueno, de largarse al agua, ¿no? Como se diría, ir a ver a Picasso, por ejemplo, ¿usted está arrepentido? No, pero Picasso, viste que uno siempre inventa un ídolo en su vida. Sí. Siempre tenés un ídolo. Claro. Y yo lo tenía a Picasso como ídolo. Claro. Yo quería conocerlo, sé que era muy difícil, y el director del Museo de Arte Moderno de París tuvo la gentileza de prologar una exposición que yo hice en la Avenida Iéna, en la Maison de Amérique Latine. Entonces cuando fui a verlo a Jean Cassou y agradecerle el prólogo de esa exposición, le digo, ¿sabe una cosa, señor Cassou? Me gustaría mucho conocer a don Pablo. No te preocupes, acaba la carta. Y me guardé la carta y cuando llegué a Vallauris, insistí varias veces, golpeando la puerta. Siempre aparecía un gallego, que era el portero, que me decía, imposible, imposible. En este momento estaba con Gary Cooper. Bueno, en ese momento estaba con Gary. Y al final yo casi me entrego, pero digo, voy a insistir por última vez. Y golpeé la puerta y me dice, dice, su insistencia, ¿ves? El intento. Ahí está. Su insistencia tuvo valor. Don Pablo lo va a recibir. Y yo, fíjate, qué vanidad, me animé a llevarle un cuadro de regalo, que se llamaba La Cesárea. Cuadro, increíble, ¿no? Y lo puse en sus manos, y bueno, ahí me sentí como avergonzado porque, ¿qué te podés decir? Le puso toda la atención que le podía poner a un cuadro de él mismo. Y después yo le regalé un libro que se llamaba La Casa del Negro, que lo había hecho en una editorial que se llamaba Editorial As, Montevideo, de Arteaga. Que después le comenté a Arteaga, no podía creer. Y el libro, al regalarle el libro, me olvidé de que Picasso era tan observador que se pasó como 10 minutos viendo página por página. Yo me volvía loco. Pensé que en cada página pude pintar un cuadro. Y ahí entonces tuve un diálogo muy lindo con él, aprendí muchísimo. Hasta el punto que en un momento dado él caminó sobre un cuadro que estaba pintando en el piso. Y yo me agarré la cabeza, pero por favor, se le va a borronear, don Pablo. No, dice, si yo lo borroneo, ya los críticos se encargarán de corregirlo. Es fabuloso. No, fue un hombre realmente extraordinario. Pero Picasso es igual que vos. Picasso es igual que el chico que no conozco, que uno de los estudiantes que viene ahora con ganas de pintar. Claro.
eso te da la fuerza de él, es contagiosa. Claro. Fíjate, tan contagiosa es que él me regaló, dio la orden de que me cobraran el valor del esmalte nada más, y me hizo propietario de una serie de cerámicas maravillosas que él puso en mis manos. Y esa pasión me obligó a mí a llegar a Montevideo, y lo primero que hice, monté un horno y empecé a hacer cerámica. Y ahí esa relación que usted tiene con la cerámica es interesante, porque toma como también de la cerámica española. Y se lo debo a don Pablo. Claro, claro. Fue como un contagio bueno, un buen contagio. Ese fue el resultado de esa visita, como el resultado del África. Claro. Se lo debo al conventillo del Medio Mundo. Claro. El resultado mío en la cerámica se lo debo a... Ahora, no es en vano, digamos, porque Picasso fue de alguna manera el que le abre la puerta al arte primitivo, o mal llamado primitivo, ¿no? Total. Al occidente, ¿verdad? Yo estuve aquí realmente, se produjo un milagro, porque tengo un gran amigo, el amigo más antiguo, Ariel Rodríguez Cardoso, que trabajaba en Cerámica La Paz, era el gerente de una fábrica. Y ahí me habilitó una mesa larga, con 20 alumnas que querían trabajar conmigo. Y ahí hice las primeras, qué lástima, no tengo ninguna para mostrarte por acá. Acá hay una, mirá, de las primeras cerámicas. Te la voy a mostrar para que la toques, para que recibas tu energía. Esta debe ser de las primeras cerámicas que yo hice. Viste que está modelada. Pero ¿qué pasa? Fíjate qué audacia la mía, que como yo no sabía hacer cerámica y no era tornero, no sabía elevar una pieza en el torno, me iba a ver mi italiano que se llamaba Mario Musi, que tenía una fábrica de botellones, y le compraba los botellones ya con la tierra cruda. Ajá. Y después los traía a mi casa de Malvin y les aplicaba cosas, los deformaba. Pero este botellón es de Musi. Y toda esta parte, los agregados de mi inspiración. ¿Después hizo torno usted? Sí, pero nunca pude, no tenía talento para levantar. Tuve a Pedrito Sáenz, un gran tornero, y otro que se llamaba Constantino Montalto, que eran realmente figuras extraordinarias en la tornería. Ahora, de alguna manera, el no estar interiorizado con la técnica cerámica a uno le da una libertad que le permite ser más irreverente que el propio ceramista, ¿no? Mira, yo fue tal mi pasión que me fui con Ariel a San Pablo y montamos el Centro de Cerámica de San Pablo, en Brasil, del cual yo renuncié a los 2 meses, porque llegué a tener 60 alumnos, de los cuales 58 iban para recibir una especie de terapia educacional. Claro, ahí va. Y los otros 2 eran los apasionados. Y los 2 apasionados. Yo dije, no voy a matar toda mi vida para 2 muchachos, cuando tengo 58 señoras que vienen, una nerviosa, que el marido se enfermó, que se cerró la fábrica. Me volví loco. Dígame, ¿cuándo es en su infancia que empieza a haber como un regodeo, como un coqueteo con el arte o con el dibujo o con algo que usted hoy por hoy lo vea como que bueno? Tú sabes que yo he querido muchas veces introducirme en el misterio de cuál fue mi primer trazo. Ajá. Y pienso que muchos artistas han sido como yo, iniciadores del dibujo, copiando una historieta. A mí me apasionaba el Espinaca y me apasionaba Betty Boop. Así que te lo podía dibujar ahora, si querés, porque fueron la base inicial. Después eso nos animó mucho, esos primeros dibujos. Hice una historieta que se llamaba Canela. Yo inventé el personaje Canela. Qué increíble. Y presentaba en las historietas en una revista que había editado de un solo número. Y ese número lo llevaba por el barrio, tendría 7 años. Lo llevaba por el barrio y lo ofrecía en un medio. La moneda se llamaba un medio, 5 centavos. 5 centavos la mirada. Entonces, los vecinos me pagaban 5 centavos y yo se los dejaba mirar. Incluso hasta tenía avisos de la provisión, del barrio, avisos de la placita de los Olímpicos, el partido de fútbol que iba a haber. Me gustaría, don Carlos, ver un poco el taller, ver
los trabajos. Vamos a la cúpula. ¿Cómo no? Vamos, cómo no. Y bueno, ¿qué me puede mostrar? ¿Qué es lo que, digamos, de todo este mundo de obra que hay? Mira, lo que estoy haciendo ahora es una especie de colecciones, ¿no? De figuras que se transforman. Es un poco la recopilación de los recuerdos. Claro. Los voy poniendo de alguna manera, como el mural este que hice ahora de Cuxa. Fue como una especie de acopio de recordaciones, esta mezcla del África y los bichos y las cosas. Y se larga sobre la tela. Sobre la tela. Se larga sobre la tela. ¿Con el color o con dibujo, digamos? No, inicialmente hago un dibujo. Ajá. Hago un dibujo y después ahí me largo, por supuesto se transforma. Claro. Es un poco como hizo Casapuelo. Casapuelo también, claro. A medida que tenía un material o una ventana, caminaba con las ventanas dominando el paisaje y alrededor le pone ladrillos. Iba componiendo, como quien compone una gran escultura. Sí, además, ¿no? Yo quería que quienes vieran el paisaje como yo lo sentía. Ahí está, a través de esa ventana, como enmarcando lugares de interés. Y tenía 12 amigos que caminaban con la ventana. Paren ahí las vamos a ver. Ah, recuerdo estos. Esta le puse en la Intendencia Municipal de Montevideo. Ahí está. En un momento dado. Sí, en 85, recuerdo. Los japoneses me habían regalado una máquina de copiar. Y ahí en base a una copiadora empecé a armar figuras y cosas. Y es un collage. Hice un collage. La obra que más a usted la preferida, ¿no? Digamos, dentro de todos los estilos que ha incursionado. En realidad la obra más importante, que siento como más importante, es la que voy a pintar mañana. Eso me gusta. Sin lugar a dudas. Pero entre todo lo que he realizado, así, cerámicas, cine, tapicería o grabados o pintura, debo reconocer de que la pasión mía se inclina a una capilla que se llama Capilla del Cementerio de los Cipreses en Buenos Aires. Esa capilla la hice dentro de un gran sacrificio en un momento muy especial de mi vida y muy contradictorio, y en ella volqué mi amor por la pintura, por los vitrales, hasta las puertas de bronce, los bancos, los hice con restos de una cervecería. Y esa obra es una obra total, es una obra que fue muy, muy especial porque yo me siento pintor de la vida, y pintar para la despedida de la vida, pintar para la muerte fue muy bravo, dejar el andamio para atender un entierro. Así que fue un momento muy especial, pero realmente si tenés tiempo un día en Buenos Aires me gustaría que vieras la Capilla de los Cipreses. Esta me gusta mostrar. Ah, sí.
Espere, voy a poner esto por acá. Las caritas. ¿Qué estaría pensando cuando dice esas caritas, no? Cómo hay un lenguaje del grabado, ¿verdad? En su trabajo, ¿no? Sí, sí. Y es lo que yo te decía, como la recolección de mis estados de ánimo vividos. Aquí está metido el autobús de Cuza, está metido el tambor de Palermo, está metido la lechuza Matilde, que era mi amiga, te veía todos los días volando a las cúpulas. Ajá. Está metido los vinos del mercado del puerto, los medios y medios. Está metida mi vida, es como una especie la luna, de alcancía en la cual yo deposito mis estados de ánimo. Ajá. Así que me agarras en este momento en un tono más oscuro, ¿no? ¿Cómo después usted afianza la forma con la línea, ¿no? Sí, es como poner el sello final. Exacto, ahí va. Porque hay una cuestión geométrica, por así decirlo, ¿no? Con esa línea, y después como ahí está la parte del gesto, ¿no? Sí, yo juego mucho con la espontaneidad, con los resultados. A veces la textura de la tela absorbe los colores de tal manera que empieza a jugar contigo. Ahí está. Que si jugara también en tu favor. Usted en eso siempre se respetó a sí mismo, ¿verdad? En eso digamos, de dejarse llevar por el color o la forma. Y muchas veces una mancha de tinta indica el camino. Ahí va. Es como la nube que pasa. Exacto, ¿no? Sí. ¿Y cree en ese mito de que el terror a la tela en blanco? ¿O capaz que ese momento es más fácil? No, para mí la tela en blanco es el desafío. Claro. Frente a la tela, ni siquiera suspiro, metido de cabeza como un boxeador, a boxear en colores. Qué placer. Capaz que el mito es cómo terminar la pelea. No, para mí lo peor de todo y lo más difícil es cuando uno lo firma. ¿Cuándo se termina un cuadro? Claro, yo he llegado a pensar, por ejemplo, que lo ideal es cuando uno siente de que llegó, firmarlo y ponerle barniz de inmediato. Ahí va. Barnizarlo, porque si no siempre está la pasión de quererlo retocar. Todas estas cajas representan la colección de recortes de críticas que he recibido en mi vida. Pues llega hasta allá. ¿Qué año naciste, por ejemplo? En el 58. Vamos a ver dónde estaba yo en el 58. ¿Qué el 58 fue un año muy próspero, ¿no? 56. Acá está. Fue un año muy próspero por lo que veo para usted, porque... A ver, cuando tú naciste... A ver. ¿Livianita es? Sí, no hay nada. Pero yo he visto mucha obra por acá de esa del 58. ¿eh? Pero parecería que no hubo repercusión. Y la repercusión viene después. ¿Qué es lo que espera usted de un crítico de arte? Y que sea sincero, el crítico te estimula. Pero yo ¿Apoyamos acá de pronto? No expongo. Mirá, esta tarde queda abierto el Museo de Arte Moderno. Fundé un Museo de Arte Moderno con Cochile Sheck en el diario País y todo. Ajá. En su momento dado, con un grupo de compañeros. Qué lástima
Aquí está. Ahí está, tamboril. Dice... El talento de un uruguayo también puede convertirse en una exportación no tradicional. Mirá, yo he tocado de los primeros tambores. Mira. Claro, está, mirá, con Jean Cassou. Ajá. En la muestra de Paz Vilaró en París. Habló el crítico Jean Cassou. ¿En Europa cómo fueron con su obra? Estaba pintando en París, ¿te das cuenta? Cuando tú nacías, qué notable. Qué fabuloso, ¿no? Claro. Aquí estoy con Marta Gularte. Con Marta Gularte. Saliendo por Añoranzas Negras. En Añoranzas. ¿Usted estuvo en varias agrupaciones o en general estaba en la misma? Mirá, las recuerdo todas con mucho cariño. Yo salí en la agrupación, la clásica candombera, de Eugenio Molina, dirigida a la batería de tambores por el Toro, la única comparsa que tenía 100 tambores. Salí en los pueblos negros esclavos de las selvas africanas, que era el ruso Puglia, era el jefe, traíamos la ropa para vestirnos de contrabando de Brasil. Estuve en los cubanos, salí con los hermanos Machado, en la batería del Cerro, que salía de Cuba y China. Estuve, bueno, en Morenada, por supuesto, 20 o 30 años, que salía del Comité del Medio Mundo. Al principio siempre me gustaba variar de comparsa. Bueno, Carlos, me gustaría verlo hacer algunos trazos, si es posible. Vamos a luchar, a ver si tengo un bastidor por ahí. ¿En general trabaja con acrílico o con óleo? ¿Qué es lo ahora con acrílico. Con acrílico. Porque prefiere que seque rápido para poderlo... Cuando tenía el taller en Washington, yo le daba de comer a las ardillas. A las ardillas que eran mis compañeras en el jardín. Y para eso abría las ventanas y podía respirar el óleo. En cambio, vino un día la comisión del edificio del Watergate en Washington, me dice, mire, padre, sentimos muchísimo que si usted abre las ventanas, perjudica la calefacción de todo el edificio. Así que desde hoy, perdónenos si se envenena con el óleo, pero hay que cerrar las ventanas. Y de ese momento entonces empecé a pintar. Yo ya sabía que a Portinari le había venido aquella alergia a los colores del óleo. Y entonces empecé a pintar con acrílico y me siento feliz con el acrílico. Sí. Me expreso como si fuera un bostezo, con una alegría enorme, el color. Es más rápido. Más rápido, además lo puedo corregir, puedo hacer cualquier cosa con él.